Muy buenas. Bueno, soy Esperanza Sánchez. Voy a seguir con el vídeo de esta mañana, que nos hemos quedado a medias, que en el vivo, en el live hemos tenido muchísimas interrupciones. Y bueno, os he grabado una primera parte de lo que era mi ponencia, el por qué las emociones me siguen dominando. Y después lo dejé para poder escuchar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Y quería, pues ahora, transmitiros 5 puntos muy importantes de cómo la educación emocional Jaume Campos sustenta o se gestiona todo lo que estamos sintiendo y todo lo que se nos está moviendo. Una cosa principal que yo os estaba preguntando era cuál es la emoción que más estás sintiendo durante el confinamiento. Esto nos va a ayudar a tomar conciencia de dónde estamos. El concepto de la ubicación es súper importante dentro del mundo emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a manejarnos desde las metas, los objetivos, lo que me gustaría sentir, lo que debería estar sintiendo, lo que creo que es oportuno, las metas que quiero conseguir. Y todo eso está muy bien, pero nos marca un sitio que no es en el que realmente estamos. Es decir, yo puedo desear ser feliz, pero tal vez no lo estoy siendo porque siento angustia, siento miedo, siento soledad. Entonces, el poder identificar y darle valor a lo que yo estoy sintiendo en estos momentos es básico para poder partir de ahí y aprender de lo que siento. Si yo escapo de esas emociones que se me están moviendo porque quiero estar bien, voy a hacer mil historias para quitar lo que siento. Y yo no puedo cambiar algo si no parto de donde estoy. Es como si quiero ir a Francia y le pido al Google Maps que me indique la ruta. Siempre me va a pedir desde dónde parto, ¿verdad? Entonces, está bien que yo tenga claro cuál es el destino emocional que yo deseo, pero no lo puedo mm, conseguir o intentar conseguir mentalmente. Es lo que hablábamos en el vídeo anterior, que bueno, os invito a que si no lo habéis visto, por favor lo veáis antes de ver este, porque así habrá cosas que entendáis mejor. Si yo me enfoco solo en que quiero estar bien, que es lo que todos queremos, voy a rechazar lo que estoy sintiendo. Y es normal, pero normalmente lo rechazamos porque no sabemos gestionarlo o porque nos han dicho que eso que sentimos es inadecuado. Desde pequeñitos, si nos enfadamos, nos dicen no te enfades, no llores, no grites, no sientas envidia, no tengas vergüenza, sal y habla. Es como que tuviéramos que hacer lo que los demás nos dicen que deberíamos sentir y lo que sentimos está mal. Bueno, pues todo eso hace que nosotros vayamos rechazando esas emociones y queramos estar bien. Pero repito, el tener claro dónde estoy, desde dónde parto, es lo principal para poder profundizar y entender qué hay en el fondo, porque ya decíamos que esas emociones que son superficiales simplemente están mostrando algo que hay más en el fondo. Si yo tengo vergüenza por salir a hablar en público, o vergüenza por expresarme delante de una serie de personas, o vergüenza a la hora de ofrecer mis servicios, mis productos, bueno, pues eso está mostrando algo que hay debajo. A lo mejor tuve conflictos con los niños cuando iba al colegio, o a lo mejor mis padres siempre me castigaban y me reprimían, o los niños se reían de mí. No sabemos qué hay ahí debajo, que a lo mejor genera una sensación de que no soy valioso y eso despierta la vergüenza. Pero si yo quiero quitar la vergüenza a la fuerza con estrategias, con herramientas superficiales que intentan quitar la vergüenza, me pierdo todo lo que hay en el fondo. Entonces, las personas, por ejemplo, agradezco las que me habéis dejado esos comentarios, ¿no? Pues que os sentíais, que sentíais miedo, frustración, decepción, indecisión. Ese sería el punto de partida para empezar a trabajar y entenderme emocionalmente. Una cosa muy importante, el segundo punto, sería, no basta con entender por qué me siento así, ¿vale? Había, por ejemplo, Bárbara Notario decía, yo también frustración, pero viene por un reflejo en mi caso del miedo ante lo que nos viene.
Eh, Yolanda decía, mi emoción, frustración ante la imposición de la restricción, porque soy un espíritu libre. Es como si Nora Canales dice, desde antes del confinamiento, por un proceso personal, ha sido la indecisión y el miedo. Es como que muchas veces creemos que sabemos de dónde viene esa emoción. Sin embargo, la emoción no cambia, ¿verdad? Puede que nos tranquilice, pero no la resolvemos. Entonces eso nos está mostrando, como decíamos en el vídeo anterior, que con el mundo mental no voy a resolver la parte emocional, no basta con entenderlo, incluso no basta con cambiar el pensamiento, porque muchas veces decimos, bueno, enfócate en lo positivo, en lo bueno de la vida, da gracias, y claro que todo eso ayuda y es necesario, pero si lo que buscamos es que esa emoción de decepción o de frustración deje de sentirla una y otra vez, debo profundizar y debo ubicarme. Y está bien confiar en la vida y saber que todo va a salir bien, pero a veces eso me puede llevar al engaño, porque me aleja de lo que realmente estoy sintiendo. Y desde allí, desde esa falsa confianza, podríamos decir, que realmente no estoy sintiendo porque dentro tengo miedo, si no parto del miedo y me baso en esa falsa confianza, podríamos decir, me pierdo y voy a estar empujando en una dirección que no me va a ayudar a cambiar lo que siento. Podríamos decir que con el pensamiento siempre tratamos, intentamos de encontrar las respuestas, la solución. Es como si con el pensamiento fuéramos hacia un destino y hacemos todo lo posible por conseguir el objetivo. Pero el pensamiento pues puede a veces divagar, puede juzgar, puede interpretar, puede suponer y puede ser que acertemos o que no acertemos. Pero aunque acertemos, como digo, estamos en un mundo diferente al de la emoción. Es un entorno mental que con el que no cambiamos lo emocional. En cambio, cuando partimos de eso que sentimos, de esa ubicación, como decíamos, el miedo, la decepción, la frustración, cuando yo parto de ahí y voy profundizando, me voy a dar cuenta de que las respuestas llegan. Mm, y llegan además con certeza. Cuando tú vas profundizando y te llega la respuesta y entiendes por qué te pasa lo que te pasa y gestionas eso y empiezas a trabajar con tu niño interior, esa respuesta, como digo, es certera. Y la emoción cambia, pero como resultado, no como un objetivo, sino que como resultado voy a encontrarme con esa paz, con ese amor hacia mí misma y hacia el mundo. Pero una vez que he trabajado y he traspasado, he entendido esas otras emociones que suelen ser incómodas y que no queremos manejar. Muchas veces ese rechazo hacia lo que sentimos, la depresión, la ansiedad, el miedo, todo esto lo que hace es que muchas veces primero no sabemos gestionarlas y no nos metemos ahí, ¿no? Aparte, creemos que nos vamos a quedar ahí como en un pozo negro, oscuro, del que no vamos a poder salir. Entonces, huimos de ahí. Pensamos que si conecto con la tristeza, pues me voy a quedar en una depresión. Y en parte, si no tengo herramientas o recursos para gestionarla, sí, me puedo quedar ahí eternamente regocijándome en algo que la mente me dice que no está bien, pero la gestión emocional es muy diferente, es entrar en la emoción para aprender de ella. Por eso esta mañana decía también que es importante hacerlo con un acompañamiento, con un instructor, un especialista que te ayude a bucear y a profundizar en esa emoción. Porque incluso al principio, cuando estamos aprendiendo, que vamos aprendiendo, bueno, podemos tener una idea clara mental, como yo estoy explicando ahora, vale, voy captando ideas y me pongo a bucear en la emoción, pero cuando yo buceo en la emoción, la mente se apaga, podríamos decir. Es como si yo veo un peligro o si viene un león hacia mí, mi mente no piensa a ver qué tengo que hacer, sino que salgo corriendo o a lo mejor me paralizo, pero la emoción toma el mando. Entonces, si yo me pongo a profundizar en mis emociones, que tal vez sean intensas, más de las que yo pueda controlar, y no tengo ese acompañamiento,
y no tengo los recursos que ya he incorporado a través de la experiencia o a través de sesiones con un especialista, probablemente sí que me encuentre como, bueno, sin salida. Por eso es la importancia de que nos vayan acompañando en ese proceso de aprendizaje y de entendimiento, ¿no? De mis emociones. Mm, otro punto. Ah, otra cosa muy importante. Me apunto aquí cosas para que no se me olviden. Existe la creencia de que cuando yo cambio el pensamiento, cambia la emoción. Y sí, en parte es cierto, de hecho yo también lo decía en las primeras etapas de mi formación como coach. Sin embargo, ese cambio es temporal. Es decir, si tú estás triste y te pones a ver una película de risa o sales con las amigas o lo expresas, muy probablemente esa tristeza se puede suavizar, te puedes animar, pero después vuelve a aparecer la tristeza. Sobre todo, bueno, o la tristeza o la decepción o el miedo, por lo que hemos dicho, porque esas emociones están ahí no desde ahora, sino que nos llevan acompañando desde hace mucho tiempo y el cambiarlas mentalmente no funciona. Temporalmente nos puede ayudar, pero después, cuando tienen la oportunidad, vuelven a salir una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces sería como un pequeño autoengaño, ¿no? El controlarlas mentalmente. Muchas veces nos dicen, no controla tus emociones, no descargues contra los demás lo que sientes, tienes que ser responsable y confiar en que todo esto va a pasar. Ya, pero es que si yo tengo conflictos emocionales no resueltos, pues el enojo, la irritabilidad, la impulsividad, la frustración, la queja, todo eso me va a salir inevitablemente. El tema de la queja, muchas veces decimos, no te quejes, es que siempre te estás quejando. Es que uno no lo puede evitar cuando tiene esos conflictos internos no resueltos. ¿De acuerdo? Entonces, con la intención mental no podemos cambiar lo que sentimos. Que puede que podemos intentarlo o puede parecer que cambia superficialmente, pero la emoción después va a volver otra vez. ¿Cuál sería el tercer punto? Fijaros, había un comentario de Carmen Guillén que decía, la experiencia te hace saber gestionar cada problema que surge. Siempre se está aprendiendo que uno mismo genera conflicto con la situación que le está sucediendo. Tenemos la capacidad de aprendizaje de todo lo que la vida nos pone día a día. Gracias por tu ayuda para entender situaciones como la que tenemos en estos momentos. Aquí hay un punto interesante que yo quería aclarar y es el tema del aprendizaje. Pero es muy diferente lo que uno aprende cuando indaga y profundiza en la emoción a el aprendizaje que normalmente incorporamos en nuestra vida como consecuencia de las experiencias. Es como si yo he tenido amistades o parejas que me han engañado y parece que decimos, yo ya he aprendido de la vida, no voy a confiar más en este tipo de personas que solo vienen a engañarme o a estafarme, ya he aprendido, ya no me vuelve a pasar. Pero ese tipo de aprendizaje es más bien una coraza. Es decir, vamos generando una desconfianza. A veces esa coraza nos lleva a ser más introvertidos, más tímidos, otras veces nos vuelven más rebeldes, porque es como, no quiero que me vuelvan a hacer daño y entonces yo, el niño, porque esto nos pasa desde la infancia, el niño va generando una serie de, unos comportamientos, una personalidad, un personaje que nos mantiene protegidos del entorno para que no nos hagan daño. Y entonces empezamos a callarnos, otros a volverse más rebeldes. Eso es una adaptación al medio, una adaptación al entorno para que no nos sigan haciendo daño, para que no se rían de nosotros, para no pasar vergüenza. Entonces me alejo, ¿no? De eso que creo que no manejo bien o que me puede hacer daño, pues yo huyo de eso. Pero ese aprendizaje no es un aprendizaje, podríamos decir, sano o auténtico, porque lo único que estamos haciendo es levantar una coraza con el entorno. Y empezamos a actuar de una forma que no es la nuestra natural, sino que
actuamos en base a cómo creemos que los demás esperan que nos comportemos. Hay personas, como decía, que se vuelven tímidas, hay otras que son muy buenas, y es porque, como digo, buscamos agradar al entorno, pero no siempre somos sinceros y honestos, porque parece que si yo digo lo que pienso, pues el otro se va a enfadar conmigo, muchas veces por evitar conflictos. Me voy callando o pienso lo que quiero decir mil veces. En los mensajes por WhatsApp, por ejemplo, en los audios lo podemos ver, ¿no? A veces escribimos un mensaje o en las redes sociales y lo borras y lo vuelves a escribir y es cómo lo digo para que se entienda lo que quiero decir, para que no lo malinterpreten. Bueno, pues eso nos está mostrando que no somos puros y transparentes, sino que hay un filtro que viene a consecuencia de los conflictos, de los impactos emocionales que hemos ido teniendo en nuestra vida y vamos generando esas capas, esos filtros que hacen que yo me comporte de una forma diferente a como soy realmente. Em, y eso incluso hace que cuando yo inicio nuevas relaciones de amistad, con jefes, en el trabajo, con parejas, yo no me muestro tal como soy, incluso traigo una mochila de atrás que voy a descargar con esta persona. Es como lo que decíamos, si me han engañado 5 veces y yo ahora, bueno, voy con pies de plomo, con cuidado, a ver si voy a confiar demasiado y entonces me vuelves a engañar. Empezamos como a querer a medias o querer como con recelo. Si esa persona me engaña, después de que yo me he abierto mi corazón y empiezo a confiar en esa persona, me engaña, para mí no va a ser el mismo dolor como si fuera la primera vez que me engañan, como si ya 5 veces anteriores me han engañado. Todo lo que traigo acumulado y que no he gestionado, lo voy a volcar sobre esa persona. Entonces, fijaros, ¿no? Por un lado, yo traigo mochilas que después descargo sobre esas personas que vuelven a repetir, me hacen repetir una sensación o unas emociones que yo ya traigo de atrás. Eh, y además descargo sobre esas personas una reacción que probablemente no es proporcional a lo que está sucediendo, sino que es la acumulación de esas emociones no resueltas anteriormente. Ese tipo de aprendizaje, como decíamos, no es sano. En cambio, cuando yo voy gestionando mis emociones, voy profundizando y voy entendiendo por qué aparece la decepción, por qué aparece la indecisión, por qué aparece la frustración ante la imposición, por qué aparece la tristeza, el miedo. Cuando yo entiendo y además gestiono y lo trabajo, mis reacciones van a ser totalmente diferentes. Esta mañana decíamos en el otro vídeo que no es que ya vaya a ser feliz toda mi vida en el sentido de que ya va a ser todo de color de rosa. No, porque la vida es un cambio constante y siempre nos va a traer situaciones retadoras. Pero lo bonito será que yo sé cómo gestionar eso y no voy acumulando. Si yo traigo acumulado, cada situación pesará mucho más. Si me vuelven a engañar, el dolor y la carga será mucho más grande y iré arrastrando y después se reflejará en situaciones que yo creo que no están relacionadas. Puedo tener una apatía por la vida, me cuesta levantarme, una tristeza que me acompaña, una soledad. Eso es porque no he gestionado. En cambio, cuando yo gestiono adecuadamente, puede suceder algo en la vida, como una muerte de un ser querido, y por supuesto que me voy a poner triste, pero voy a poder resolverlo, gestionarlo y seguir adelante con un aprendizaje, sin quedarme estancada en una tristeza de 10 años o en una depresión de toda la vida, como le pasa a muchas personas. ¿Ok? Cuarto punto. Vale, podríamos decir, ok, ya sabemos cuál es la ubicación, dónde estamos, que el pensamiento no resuelve lo que siento y que este tipo de aprendizaje que me han transmitido, que yo he ido haciendo en la vida de adaptación, no es un aprendizaje sano, sino es una coraza. Me vuelvo más desconfiada y me alejo de las personas. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso que estamos sintiendo? Como decía, lo principal
es vivir la experiencia, ¿vale? Y sobre todo con una persona que haya vivido ese aprendizaje, que me lleve de la mano para gestionar las emociones. Pero una de las cosas, algunos puntos básicos podrían ser, vale, una vez que yo ya sé o estoy observando lo que siento, miedo, frustración, decepción, el primer paso sería observar en mi cuerpo dónde lo estoy sintiendo, porque mi cuerpo me va a indicar ya con qué está relacionado esa emoción. Por ejemplo, el pecho tiene que ver con la afectividad, la garganta con la expresión y la comunicación y el estómago con la incapacidad para actuar. Entonces, si yo siento una frustración y la siento en la garganta, pues tal vez estoy frustrada porque hay algo que quiero decir y no consigo expresarlo. O si es en el pecho, pues tiene que ver con alguna persona a nivel afectivo, pues que hay algún conflicto ahí. A nivel del estómago, pues esa frustración puede ser porque quiero hacer algo y no lo hago. ¿Veis? Entonces, el poder identificar en el cuerpo dónde están las sensaciones físicas es algo que ya me va a estar dando una información extra de la emoción. Entonces, no se trata solo de sentir la emoción, vale, la vivo, la escucho y dejo que se vaya. Es que hay mucho que yo puedo aprender de la emoción. Y fijaros que que es el primer paso, el observar la relación entre la emoción y el cuerpo, ya me está diciendo mucho más que yo tal vez no había estado teniendo en cuenta. Y después, bueno, vamos a seguir profundizando. Em, Me puedo dar cuenta de que cuando yo empiezo a bucear en la emoción, me viene un recuerdo. Pero fijaros, no es lo mismo yo sacar una conclusión y decir, esto viene porque aquella vez me pasó esto y lo otro. No, cuando tú entras a la emoción y te viene un recuerdo, es como tu inconsciente que está empezándose a abrir y te manda recuerdos de situaciones donde tú sentiste esa misma emoción, que puede ser el principio de esa emoción o puede ser un momento en el que la viviste, que tal vez no fue el primero, pero es un momento como que ha sido decisivo para esa emoción que tú estás sintiendo. Y ahí ya, como decíamos antes, el pensamiento busca encontrar la respuesta o entender por qué siento lo que siento. Cuando tú entras a la emoción sin juzgarla, sin rechazarla, te viene, que no tiene por qué ser siempre así, pero si te viene un pensamiento, un recuerdo, no es buscado, sino que te viene la respuesta. Y ese camino, te vas dando cuenta de que todo cuadra, de que ya tiene sentido y empiezas a entender. Y ahí, de esa forma, es como estás profundizando y ya no estás en el nivel de la emoción que decíamos que es una parte superficial de lo que siento. Repito, puede ser la frustración, la decepción, el miedo, la indecisión, todo eso serían emociones más superficiales. Cuando yo voy profundizando, voy a ir encontrando sentimientos que son más duraderos en el tiempo y que me ayudan a entender mucho más lo que estoy experimentando. Y a nivel del sentimiento, ahí sí que está el aprendizaje. En la emoción más superficial, ahí no hay aprendizaje. Y precisamente eso es lo que normalmente rechazamos, sin darnos la oportunidad de profundizar. Repito, porque no tenemos recursos y no nos han enseñado. Al contrario, nos han dicho que rechacemos lo que sentimos, ¿no? Porque nos frena, porque nos aleja de nuestros objetivos, porque nos genera conflictos, por lo que sea. Cuando profundizamos, vamos encontrando cómo se siente realmente nuestra niña, nuestra parte emocional en las situaciones que ha vivido. Y, como decía, en ese momento en el que yo voy indagando, voy trabajando en el sentimiento, es cuando el resultado, que este sería como el quinto paso, o el quinto punto que yo os quería transmitir en este vídeo, el sentimiento de paz, de descanso, de dejar de luchar por la vida para que me entiendan, para que me valoren, siempre buscando el reconocimiento afuera, el cariño, el acompañamiento. Cuando yo voy profundizando y voy conectando con mi parte emocional y entendiendo el fondo, ahí es cuando la paz
llega como resultado, no como consecuencia, no como objetivo, sino como resultado. Y eso es lo que realmente va a marcar la diferencia, porque ahí, cuando empiezas a trabajar en ese nivel profundo, te das cuenta de que cosas que tú pensabas que no estaban relacionadas empiezan a cambiar. Como yo decía antes, cuando yo trabajaba más desde la parte mental, al principio de mi formación como coach, pues habían sensaciones que yo creía que eran que yo soy así, ¿no? Yo soy lenta, no me cuesta concentrarme, eh, no sé planificarme, dejo las cosas para el último momento, leo un párrafo y tengo que leerlo 8 veces porque no me entero, o reacciono a cosas que me dicen mis hijos o alguna persona. Todo eso empieza a cambiar. Empiezo a sentirme más productiva sin esfuerzo, empiezo a concentrarme mejor, empiezo a entender también a mis hijos en su fondo, porque bueno, el tema de los hijos es otro tema, bueno, aparte no, está en la misma línea, pero podríamos hablar, ¿no? Otro día completo de la relación con los demás, porque muchas veces nosotros rechazamos su comportamiento y exigimos que se comporten de una forma determinada. Si no lo hacen, sentimos que no nos respetan, que no nos valoran, que no nos escuchan y no estamos teniendo en cuenta que esa persona, sea tu hijo, tu pareja o quien sea, está actuando en base a algo que emocionalmente no está sabiendo gestionar. Es decir, si mi pareja no me ayuda o mis hijos no me hacen caso, la pregunta no sería o el objetivo no sería obligarles para que lo hagan o reprochárselo, sino qué le pasa a esa persona que no puede hacer eso que yo le estoy pidiendo. Y ahí, bueno, empiezan a cambiar las relaciones, porque igual que tú eres capaz de trabajar en tu fondo, en el fondo emocional tuyo, también eres capaz de conectar con eso que mueve a las otras personas. Empiezas a entender por qué hacen lo que hacen y ahí cambia la comunicación. Y ahí es cuando hay una frase que me encanta y es que cuando tú cambias, el mundo cambia. Y no necesitas muchas veces que los demás hagan un trabajo directo, emocional. Por supuesto que es mejor que todos hagan ese limpiado emocional, podríamos decir, pero simplemente el hecho de que tú empieces entendiéndote te va a permitir entender a los demás y ya tu comunicación no va a ser tanto desde la exigencia, el rechazo, la lucha, sino más desde la comprensión. Y ahí la otra persona se abre a ti de una forma diferente. Así es que bueno, fijaros qué interesante es todo el mundo emocional. Es algo, bueno, increíble que, como digo, te permite experimentar cambios en tu vida. eh, que, bueno, de otra forma, cuando trabajas más desde la mente, pues no consigues. Así es que, bueno, esta mañana os recordaba que el 28 de mayo hago una conferencia con otro instructor, Gabriel García, instructor también en educación emocional Jaume Campos y especialista en el método DIP. La conferencia que hago con lo que siento, donde hablaremos pues de estas cosas que he estado comentando, otras diferentes, y también explicaremos en qué consisten las 5 fases de los talleres de educación emocional Jaume Campos para la persona que quiera vivir la experiencia, porque es una experiencia para aprender a profundizar y a gestionar todo lo que sentimos. Y bueno, aparte comentaros también que yo trabajo con madres emprendedoras para que sobre todo trabajen toda la parte completa de un emprendimiento, no solo la parte de tomar acción, estrategia, redes, promoción, ventas y todo eso, sino también y sobre todo y en primer lugar la parte del ser, ¿no? Que es todo lo que hemos dicho. Perdón, la parte emocional, creencias, miedos, todo lo que me impide ponerme en marcha y conseguir eso que yo deseo. Y para una madre es imprescindible emprender desde ahí, desde esa parte, porque si no, al final nuestro emprendimiento se convierte en una lucha contra nuestra familia, por demostrar, por conseguir, y parece que lo llevamos ahí como en dos partes separadas, cuando debería ser todo un equilibrio. Así es que, bueno, de información sobre todo esto también encontráis en mi página, en mi fanpage, Esperanza Sánchez, en mi web, esperanzasánchez.com.
Y esa conferencia de qué hago con lo que siento, pues también está en esperanzasanchez.com/qué hago con lo que siento. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo conmigo esta ponencia. Es una pena que no la hayamos podido hacer así de forma seguida en directo, porque bueno, esta mañana ha habido muchos cortes, pero igualmente para mí ha sido un placer transmitiros esta experiencia y esto que yo he vivido y que he aprendido. Y también dar las gracias, por supuesto, a Yolanda, a Centro Luz, por haber creado este día tan maravilloso de compartir y de aprendizaje para todos, porque definitivamente, pues, esta situación del confinamiento, que a todos nos ha movido, pues el poder mirarlo con ojos desde el aprendizaje, sin duda va a hacer que sea un regalo para todos, aunque nos haya removido y nos haya trastocado un poco nuestra normalidad. Así es que nada más, muchísimas gracias. Desde aquí, Esperanza Sánchez, en España, en Alicante, a vuestro servicio siempre para lo que os pueda aportar y ayudar. Y sobre todo, como te decía, recuerda que cuando tú cambias, el mundo cambia.